Buenas noches a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy en nombre del Distrito 23 de B'nai B'rith Internacional. Bienvenidos a la 82ª conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, conocida como Kristallnacht. Hemos decidido este año unirnos a todos los países del distrito en esta conmemoración, desde México hasta Ecuador, derivado principalmente por la pandemia del COVID-19 que todos estamos sufriendo, lo cual no ha evitado que hayamos coordinado esfuerzos y logrado que continuemos nuestro legado de no olvidar y siempre recordar los eventos del infame pogromo vivido hace 82 años en Alemania,
Austria y los Sudetes checoslovacos. Los eventos de aquella noche, del 9 al 10 de noviembre de 1938, fueron la manifestación inicial de la violencia física y la arremetida nazi para la eliminación definitiva de la comunidad judía en Alemania y Austria, lo que llevaría posteriormente a la Shoah, el genocidio perpetrado por los nazis en Europa contra una tercera parte del pueblo judío. El apelativo de la Noche de los Cristales Rotos es en realidad una injusticia. Es apenas lo visible, lo tangible, sin minimizar la gravedad de aquellos hechos. Pero estos eventos fueron mucho más que la rotura de cristales. Fueron un quiebre más profundo. Fue el quiebre definitivo de una forma de vida que quizás hasta ese momento parecía todavía recuperable o reversible. Cuando algo se rompe, cuando algo se quiebra como el frágil cristal, es difícil reconstruirlo. Y no hubo vuelta atrás. La frase que repetimos, nunca más, parece no ser ya suficiente hoy en día, cuando vemos en el resurgimiento del antisemitismo manifestaciones de odio similares o copiadas de los nazis en los años 30, cuando vemos el resurgir de viejas prácticas de discriminación y cada vez más somos testigos de la intolerancia y la falta de aceptación de quien es diferente a nosotros, cuando en lugar de reconocernos en las diferencias y aprovechar la riqueza que nos da la diversidad, vemos una amenaza y un afán de imposición a quien no piensa como nosotros, cuando las narrativas se quieren imponer a los hechos y con eso pretender torcer la historia, llegando a negar incluso que la Shoah sucedió. Como dijo Primo Levi, aquellos que niegan Auschwitz estarían dispuestos a volver a hacerlo. El pueblo judío se ha sostenido en mucho gracias a su memoria, gracias a su empecinado y obsesivo afán de querer recordar y nunca olvidar, de inculcar a nuestros hijos la importancia de nuestra historia, trágica y heroica, de sinsabores, pero también de muchos logros, de haber podido perseverar a pesar de las circunstancias y sobre todo del precepto de querer mejorar el mundo, de aportar el granito de arena para hacer de este lugar un mejor lugar para vivir. Para ello, tragedias como la Shoah nos obligan a recordar para que nunca más se repita algo semejante. Nos obliga a nunca más permitir que suceda y a reconocer por sobre todas las cosas que hoy en día todos los pueblos y naciones tienen derecho a su autodeterminación. Sin más preámbulo, demos inicio al acto. Los saludos protocolares serán dados durante su intervención por el querido hermano David Gemal, presidente del Distrito 23 de Bnei Brit. En primer lugar, veremos un video que narra la historia de Kristallnacht. Kristallnacht, or the Night of Broken Glass, was the wave of violent anti-Jewish pogroms on November 9th and 10th of 1938. It took place throughout Germany, annexed Austria, and in areas of Czechoslovakia recently occupied by German troops. Kristallnacht owes its name to the shards of shattered glass from the windows of synagogues, homes, and Jewish-owned businesses that lined German streets in the wake of the pogrom. On November 7, 1938, Ernst von Rath, a German embassy official stationed in Paris, was assassinated by Herschel Grimspan, a 17-year-old Polish Jew living illegally in Paris. Grimspan revengefully shot the diplomat after witnessing the expulsion of not only his parents, but thousands of Jews of Polish citizenship living in the German Reich. Von Rath died on November 9, 1938. The same day, at a meeting of Nazi Party leadership, Propaganda Minister Joseph Goebbels, the chief instigator of the Kristallnacht pogroms, suggested that world Jewry had conspired to commit the assassination and ordered that any demonstration, while not organized by the Nazi Party, shall not be hampered. Newspapers reported otherwise. After Goebbels' speech, violence erupted in various parts of the Reich.
Paramilitary, or SA, and Hitler Youth units throughout Germany and its annexed territories destroyed Jewish-owned homes and businesses. Jewish artifacts were confiscated, and many young, healthy Jewish men were arrested and filled local jails. The rioters destroyed 267 synagogues throughout Germany, Austria, and the Sudetenland. Many synagogues burned throughout the night in full view of public and of local firefighters who had received orders to intervene only to prevent flames from spreading to nearby buildings. SA and Hitler Youth members shattered shop windows of an estimated 7,500 Jewish-owned commercial establishments and looted their wares. Jewish cemeteries became a particular object of desecration in many regions. Mobs of SA men roamed the streets, attacking Jews in their houses and forcing Jews they encountered to perform acts of public humiliation. Kristallnacht claimed the lives of at least 91 Jews. As the pogrom spread, units of the SS and Gestapo, the secret state police, arrested up to 30,000 Jewish males and transferred most of them from local prisons to Dachau and Buchenwald, as well as other concentration camps. In the immediate aftermath of the pogrom, measures were introduced to eliminate Jews and perceived Jewish influence from the German economic sphere. The German government announced that the Jews were to blame for the pogrom, imposing a fine of $400 million on the German Jewish community. German education officials expelled Jewish children still attending German schools. The German government announced laws that enforced Aryanization policy, the transfer of Jewish-owned enterprises and property to the Aryan ownership. The events of Kristallnacht represented one of the most important turning points in Nazi anti-Semitic policy. The Nazi regime moved eventually towards policies of forced immigration and finally toward the realization of a Germany free of Jews by deportation of the Jewish population to the East. It is important to understand and remember these events. It is also important to honor those that lived and died during this destructive part of history. It's probably most critical that we teach the lessons so that it may never happen again. Queridos sobrevivientes de la Shoah y sus familiares, sus excelencias embajadores de Israel y países amigos acreditados en nuestros países, presidentes y directivos de las comunidades judías que hoy nos acompañan, queridos hermanos de Bnei Brit, amigos todos y público en general. Hoy nos hemos congregado en ocasión de una conmemoración sin precedente en nuestra región. Por primera vez, 13 comunidades judías hemos trabajado de manera coordinada para llevar adelante el acto conmemorativo de Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos, o como ha sido denominado por Yad Vashem, el pogrom de las noches del 9 y 10 de noviembre de 1938, historia que hemos visto narrada hace tan solo un momento en un excelente video y que nos obliga a todos a evaluar lo vivido hace 82 años, no solo por Am Israel, sino por toda la humanidad. 82 años se dice rápido, pero imaginamos el mundo en aquel entonces. Año 1938. Se sabía perfectamente lo que pasaba. Existían medios de comunicación masivos tales como radio, telégrafos, periódicos con tirajes simultáneos en varios países, teléfono, aviación comercial e incluso una incipiente televisión que daba sus primeros pasos. A su vez, los embajadores acreditados en Berlín, Viena y Praga despachaban a sus cancillerías informes describiendo la situación vivida en aquel entonces. Sin embargo, nada más
Bien poco valieron las voces de alarma que surgían de las comunidades judías de Alemania, Austria y los sudetes checoslovacos, abandonados literalmente a su propia suerte, sin más recursos que los propios para tratar de escapar de aquel infierno que se veía venir. Fue en julio de 1938, 4 meses antes de Kristallnacht, que el mundo dio la espalda al sufrimiento judío en la tristemente célebre conferencia de Evian, convocada por los Estados Unidos con el fin de dar una solución a la ola de refugiados judíos que se sabía iban a surgir a consecuencia del nazismo. Conferencia en la que los asistentes no fueron a presentar soluciones, sino más bien excusas bajo las cuales no podían recibir a los refugiados que necesitaban urgentemente una solución. En nuestro continente, 3 países abrieron sus puertas a los refugiados judíos provenientes de Europa. 2 de ellos, México y Venezuela, de manera limitada. Y el tercero, República Dominicana, que anunció a su disposición de recibir hasta 100.000 refugiados, plan que no pudo prosperar por las dificultades burocráticas impuestas en los países de origen. Tampoco podemos olvidar experiencias traumáticas como las vividas por los pasajeros del barco St. Louis, destinados a desembarcar en Cuba, pero que al llegar a su destino les fue negada la entrada y se vieron obligados a deambular por el Caribe hasta finalmente retornar a Europa, desembarcando en puertos que a partir de 1940 irían a caer en manos del invasor alemán. Mucha indiferencia, mucho dolor, mucho reclamo, muchas vidas sesgadas por causa del egoísmo, por causa del antisemitismo, fenómeno que revivimos el día de hoy disfrazado de antisionismo, pero que a fin de cuentas es lo mismo. Hace 82 años se buscaba exterminar al judío. Hoy, regímenes totalitarios como Irán, teocracia que cuenta con aliados cercanos a nuestra región, busca exterminar al país de los judíos, Israel. Solo que esta vez, a diferencia de 1938, podemos defendernos, podemos alzar la voz de protesta, podemos hacer que se nos haga caso para que lo vivido por nuestros padres y abuelos no vuelva a repetirse. Esa es la importancia de actos como el que nos congrega el día de hoy y el que B'nai B'rith se asume la responsabilidad de organizarlo en diversos países de la región, como lo venimos haciendo desde hace ya varias décadas. Hoy juntamos el recuerdo con el futuro, encendemos el Ner HaZikaron y damos la oportunidad a nuestros jóvenes, la semilla de nuestro futuro, para que hagan oír su voz firme y fuerte. Finalizo mis palabras expresando mi reconocimiento, primero al staff directivo y voluntario que ha trabajado para que el día de hoy estemos todos reunidos. Y segundo, a cada uno de ustedes, recordando que con su presencia garantizamos que seguiremos concientizando, educándonos y por sobre todo prometiéndonos que nunca más volveremos a vivir aquel aterrador pasado vivido. Me despido de ustedes en benevolencia, fraternidad y concordia. Muchas gracias. Queridos hermanos, en un día solemne como este, en una nueva conmemoración de la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, tenemos el honor y sin duda un orgullo para B'nai B'rith Latinoamérica de recibir una carta del presidente de Israel, Reuven Rivlin. Antes de compartirla, me gustaría me permitieran una breve reflexión personal. El pogrom de la noche de los cristales rotos, ocurrido entre la noche del 9 y 10 de noviembre de 1938, pese a ser un hito de la Shoah, no marca el inicio de esta, y no corresponde a un suceso espontáneo e imprevisto. El llegar a este día fue el resultado de un proceso en el cual, desde la asunción al poder de Hitler, Alemania fue promulgando cientos de leyes y decretos de carácter discriminatorio, tanto en contra de los judíos
como de otras minorías étnicas y religiosas que habitaban el país. Estas, graduales y solapadas, van marcando el fin de un periodo de integración del judaísmo dentro de la sociedad europea, donde nuestro pueblo tenía una participación activa y rica en cultura, ciencia y economía, así también en todos los sectores de la sociedad, donde formábamos parte íntegra e influyente. El mundo debe estar pendiente de las señales de alerta que se nos presentan, pues una sociedad en silencio es una sociedad cómplice. Nuestra humanidad no puede permitirse volver a cometer los errores que se cometieron hace 80 años. Es por ello que nuestra labor es mantenernos atentos en la memoria y en los detalles, detener a tiempo cualquier manifestación de odio, discriminación y prejuicio, tanto hacia el pueblo judío como hacia cualquier persona que se vea amenazada. Para leer y compartir con nosotros el mensaje del presidente Rivlin, nos acompaña la excelentísima embajadora de Israel en Chile, señora Marina Rosenberg. Queridos amigos, el evento que nos reúne es solemne y doloroso. Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, fue un punto de inflexión en la persecución nazi hacia los judíos. No satisfechos con la exclusión y alienación, la represión y la discriminación, en la noche del 9 de noviembre de 1938, 7.000 tiendas judías fueron atacadas. Sus ventanas rotas ensuciaron las aceras, brillando como cristales sobre el pavimento. 30.000 varones judíos fueron arrestados y puestos en prisión. La comunidad judía, la víctima de este éxtasis de destrucción, fue forzada a pagar 1 billón de Reichsmark para reparar el daño hecho en su propiedad. Pero esto fue solo parte del costo. 91 personas fueron asesinadas esa noche. Sobre 600 murieron. Muchos de ellos tomaron su propia vida como acto de desesperación ante la claridad de la extensión del odio genocida nazi. Bnei Brit ha adoptado la Kristallnacht no solo para asegurar que los eventos de esa terrible noche nunca sean olvidados, sino también como lecciones que pueden ser aprendidas por generaciones futuras. En la noche del 9 de noviembre de este año, como cada año, la sinagoga Beit Anasí y muchas sinagogas alrededor de Israel y el mundo permanecerán iluminadas durante la noche. Es posible que los judíos fuésemos las víctimas en 1938 y en los trágicos años que le siguieron, pero el racismo, el odio y la xenofobia son una plaga para todos. Y debemos rechazar, denunciar y sacar esas expresiones de nuestras sociedades. Este fue mi mensaje cuando convoqué a una cumbre de unos 50 líderes de todo el mundo en enero pasado para conmemorar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau. Permaneciendo juntos en Jerusalén, la capital eterna del Estado judío, soberano y democrático de Israel, nosotros afirmamos un compromiso común con la recordación y educación del Holocausto y el rechazo al antisemitismo, la discriminación y el odio en todas sus formas. El antisemitismo sigue presente y la pandemia del coronavirus ha sido la causa de un preocupante incremento de incidentes dirigidos contra los judíos y nuestras comunidades alrededor del mundo. Antiguos mitos sobre el control judío y la maldad judía ha adoptado nuevas formas para ajustarse a la crisis actual. Trabajando juntos con las autoridades nacionales, nuestra voz colectiva debería otorgar cero tolerancia hacia el antisemitismo. Ninguna consideración política puede justificar otra cosa que no sea un decisivo rechazo a aquellos que buscan dañarnos o que no defienden nuestra seguridad. Mis amigos, la historia de la Bnei Brit está entrelazada con la historia contemporánea del pueblo judío. Sus logias refuerzan la identidad judía y las comunidades judías y protegen la vida judía a través de representaciones a gobiernos e instituciones internacionales. Donde quiera los judíos necesitan apoyo y asistencia, Bnei Brit está allí. Y las comunidades judías del mundo necesitan a Bnei Brit tanto ahora como siempre.
Donde quiera, los judíos hacen frente a la persecución, la discriminación o la falta de libertad. Donde sea que los judíos no tengan seguridad para practicar su religión o organizarse como comunidad, nosotros necesitamos su ayuda. Gracias por todo lo que han hecho. Gracias por todo lo que hacen. Desde Israel, la capital del Estado de Israel y el corazón del pueblo judío. Suyo, sinceramente, Reuben Ruby Rivlin. Christmas. My father has a grocery store, and every morning at 7 o'clock he went down to open up the store. That day he went down and he came back. We were in our bedroom upstairs screaming, somebody broke in the store. We all ran downstairs and the whole store was completely ransacked. The general store, we used to have herring and flour in barrels. They were all on the floor. And the window was broken. We didn't know what happened there. And then all of a sudden, somebody came and said, the synagogue is burning. So my father and myself went to the synagogue, and sure enough, the brown shirt made the bonfire of all the prayer books. And one guy threw the Torah in the fire. My father tried to retrieve it, but they were kicking him and pushing him. He couldn't do nothing. Then somebody came and told us the Gestapo is picking up the old Jewish families. So we went back home. But when the Gestapo came, they picked up only my father and took him away. We didn't know where. We had to straighten filling out the stores, to close up the store window, and the sidewalks were full of glass. And the police came and told us to clean the sidewalk. So we had to clean the sidewalk and trying to straighten things out a little bit in the house, in the store. We wanted to find out some other places, and it was all over the place. Was completely ransacked. We had the telephone, but we cut it off. We couldn't call nobody.
So I had to go from one place to another and see like some friends to Esta noche contamos con la presencia del licenciado Julian Schwindelmann, que nos dictará la conferencia titulada Kristallnacht y la retórica de la intolerancia, incitación y violencia en la Alemania nazi. Julián es escritor y analista político internacional especializado en asuntos del Medio Oriente. Es profesor titular del curso de Política Mundial en la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. Es autor de La Carta Escondida, Historia de una familia árabe judía, Roma y Jerusalén, la política vaticana hacia el Estado judío. Es autor también de Tierras por Paz, Tierras por Guerra, y Triángulo de Infamia, Richard Wagner, los nazis e Israel, teniendo su último libro el título Escape hacia la utopía, el libro rojo de Mao y el libro verde de Gaddafi. Es frecuente ver sus artículos publicados en los principales diarios de América Latina, Europa y los Estados Unidos. Julián ha dictado conferencias en universidades e instituciones de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Israel, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Por favor, démosles la bienvenida a Julian Schwindelmann. Muy buenas tardes, los saluda Julian Schwindelmann. Es un gran gusto para mí poder participar de esta conmemoración importante de la Kristallnacht organizada por el Distrito 23 de la B'nai B'rith Internacional, y hago llegar inmediatamente un saludo muy cálido a su presidente David Gemal y a todas las comunidades asociadas. Cuando pensamos en la Kristallnacht, naturalmente primero pensamos en la Segunda Guerra Mundial, y en este sentido la verdad es que cuando uno considera las cifras involucradas en esta guerra, realmente son inabarcables. Hablamos de 60 millones de muertos, 2/3 de ellos civiles, 35 millones de muertos solamente en los países aliados, y por supuesto dentro de estos guarismos inconcebibles, el holocausto judío, con 6 millones de víctimas, entre hombres, mujeres, niños, ancianos, todos ellos civiles, indefensos, que murieron masacrados en la gran hoguera destructiva que significó la Shoah. Dentro de esta gran hecatombe, la Kristallnacht emerge como uno de los momentos más centrales de la, llamémosla, narrativa del Holocausto, porque marca el momento preciso, el punto de inflexión específico donde la palabra se transforma en acción, donde la oratoria cobra una forma malvada, donde la retórica tiene consecuencias concretas. Este es el momento, en aquella noche trágica y oscura del 9 al 10 de noviembre de 1938, donde todas las leyes raciales de Nuremberg, donde todas las doctrinas de supremacía racial, donde toda la retórica de los mitines de nazis, donde toda la propaganda de Der Stürmer y etcétera, donde todo esto se cristaliza en una orgía destructiva que significa la destrucción de casi 1.400 sinagogas, negocios, casas privadas, cementerios judíos y por supuesto vidas judías, porque más de 90 de ellos fueron asesinados en Alemania y en Austria y 30.000 enviados a campos de concentración. La Kristallnacht, conocida como la Noche de los Cristales Rotos, en buena medida debe su nombre a la cantidad de vidrios que quedaron esparcidos tras la destrucción. Y de hecho, un testigo de la época, que se llamó Erich Kästner, él estaba viajando en taxi por el Boulevard de Moda de Berlín, el Kurfürstendamm, y escribió: sonaba como si la ciudad entera consistiese de nada más que vidrios rotos. Fue como manejar a través del sueño de un loco. Ahora, una de las lecciones, mejor dicho, más importantes de la Kristallnacht tiene que ver con el poder de la palabra, el poder potencialmente destructivo de la palabra.
porque para que los judíos pudieran ser destruidos en Auschwitz, como va a ocurrir posteriormente, y por supuesto Birkenau y Treblinka y Buchenwald, etc., primero tuvieron que ser destruidos idealmente como seres humanos. Primero se los debió deshumanizar, reducir al nivel de ratas y de insectos. Primero fueron eliminados en el imaginario colectivo para recién entonces poder aniquilarlos físicamente. Entonces, el poder de la palabra es una de las lecciones más centrales en lo que concierne al estudio del Holocausto y, por supuesto, y puntualmente, al estudio de la Kristallnacht. Ahora, al respecto hay un estudio interesante hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania en el año 2015 aproximadamente, publicado en inglés y en alemán. Es un trabajo que estudió de qué manera, digamos, los diplomáticos y los periodistas cubrieron el caso. Porque uno de los temas digamos, más discutidos acerca de la Shoah es qué se sabía, quién sabía y cuándo lo sabía, y que no se sabía y que sí se sabía. Entonces, esto de alguna manera permite determinar qué conductas tomó el mundo libre en torno a una minoría que estaba siendo perseguida para el exterminio en la Europa ocupada por los nazis. La Kristallnacht ofrece un primer momento anticipatorio, un preludio a esa gran orgía de destrucción que va a ser la Shoah, y justamente este estudio permite ver que los diplomáticos efectivamente enviaron sus cables a las capitales, muchos de ellos, la mayoría de hecho, donde informaban a los gobiernos de lo que estaba ocurriendo. Como estos cables no estaban sujetos a la censura alemana, sí eran espiados, por supuesto, no todos exitosamente, pero sí está comprobado que los diplomáticos acreditados en Berlín aquella noche enviaron cables diplomáticos informando lo que ocurría en las capitales. Ahora, esto permanece la esfera más confidencial del mundo diplomático, pero ¿qué sobre la opinión pública? Bueno, acá hay un rol muy importante que jugaron los medios masivos de comunicación, en tanto los corresponsales informaron a propósito de lo que venía sucediendo. Y este informe es especialmente útil para advertir hasta qué punto el mundo prácticamente entero sabía lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió aquella noche. Es cierto que todavía falta para la conferencia de Wannsee, que va a ser años después y que va a idear y luego aplicar el exterminio industrializado y sistemático de los 6 millones de judíos europeos. Pero de todas maneras, este es un punto donde ya la palabra se torna violenta, como hemos dicho, donde la retórica adopta la forma de lo perverso, donde la oratoria va a cristalizarse en la violencia, y entonces es la Kristallnacht un momento de estudio, un momento de hoy en retrospectiva, de meditación a propósito de qué ocurrió allí. Entonces, en este evento conmemorativo es bueno que pensemos juntos a propósito de qué ocurrió en ese preciso instante con la opinión pública mundial, qué sabía y qué no sabía. En este sentido, este trabajo nos da, por ejemplo, la siguiente información. Nos muestra, primeramente, que la prensa estaba ocupada en aquella jornada con cubrir la muerte de Kemal Atatürk, con cubrir un 20º aniversario de la Primera Guerra Mundial, con cubrir el otorgamiento de un premio Nobel de Literatura, que siempre es una ocasión mediática. Y bueno, sin embargo, dada la envergadura de los hechos que ocurrieron en Austria y Alemania aquella noche contra los judíos, le dieron lugar. Y así nos encontramos con que el Times de Londres, por ejemplo, informaba de 400.000 judíos que todavía permanecen en el Tercer Reich, esperan esta noche con miedo y ansiedad otro ataque sobre su raza. Le Figaro, también en las vísperas de la Kristallnacht, escribía sobre próximas reacciones alemanas violentas contra los judíos y decía: los judíos en Alemania esperan lo peor. Por su parte, incluso en Tokio, los 2 diarios principales hablaban de manifestaciones antijudías en Alemania, mientras que en China el diario Zhenbao ponía una foto de Hitler y se preguntaba cuánto iba a durar su mandato. En Indonesia hablaban de horribles pogromos a lo largo y ancho de Alemania. Por su parte, en Holanda se escribió acerca de una de las páginas más oscuras de la historia del Tercer Reich que estaba ocurriendo y del atroz espectáculo en Berlín que se estaba presenciando. En Bruselas, un medio mencionó que sinagogas fueron incendiadas en Alemania, mientras que en Londres
un diario publicó el título La orgía de la juventud hitleriana. Asimismo, una vez que los hechos ocurrían, Le Figaro, que los había anticipado, decía: una furia descarnada se ha apoderado de la población alemana y su odio de la raza israelita ha alcanzado un clímax. Es interesante ver en Rusia qué ocurría, donde Izvestia, por supuesto una publicación oficial del régimen comunista, publicó caricaturas violentas contra los nazis con cuchillos ensangrentados y demás, y un diario Pravda local de Leningrado mencionaba un artículo de Dmitri Sostakovich, el famoso compositor de música clásica, que hablaba del monstruoso barbarismo y los crímenes horrendos que los nazis estaban perpetrando. Es importante también marcar acá un punto. Los nazis no prohibieron en aquel momento la cobertura mediática. No la prohibieron porque hubiera sido reconocer que no era espontáneo el pogromo, y ellos querían en realidad que parezca que fue una reacción espontánea del pueblo producto de las acciones de los judíos y específicamente de un ataque que había ocurrido previamente de parte de un judío que había visto a su familia matar contra un diplomático. Pero el punto aquí es que las fotografías que se sacaron esa noche, sí la policía alemana había sido instruida que debía tratar de evitarlas. Entonces apenas 30 fotografías sobrevivieron. Pero muchas de ellas son icónicas y bueno, han llegado a esta misma conmemoración cuyo afiche contiene una de esas fotos, y las más famosas fueron la de la Fürsterdam, la calle que es el bulevar de moda, digamos, de Berlín, donde todos los cristales habían quedado destruidos, y dio eco en buena medida a esta noción de la noche de los cristales rotos, que por supuesto también significó no solo cristales, sino la destrucción de vidas judías, y de hecho en buena medida la destrucción de Alemania misma, que estaba siendo empujada hacia el abismo en aquel momento. En este sentido es interesante también analizar otro aspecto, porque he mencionado que la oratoria, la retórica, la palabra es muy importante y muy, digamos, esencial determinar el impacto que puede tener en la vida de las personas. Y en este sentido hay una serie de estudios que han hecho Sigmund Freud y Theodor Adorno desde la psicología y desde la filosofía respectivamente, donde han buscado entender cómo opera la oratoria en la psicología de masas, cómo la propaganda masiva funciona, de qué manera un líder se erige en una especie de padre simbólico protector, pero a la vez tiránico, un padre no amoroso, un padre que solo reserva el amor para Alemania, pero maltrata a sus hijos, ¿no? De algún modo. Este padre simbólico y los seguidores, la masa, ¿de qué manera puede funcionar este mecanismo para que ocurra lo que ocurrió? Porque hasta ahora hemos hablado de los observadores, que son los periodistas, los diplomáticos y demás, pero ¿qué pasa con los perpetradores? Y en este caso tenemos el rol de los propios alemanes y austríacos que participaron en esta devastación de la noche de los cristales rotos. Entonces, los estudios de Freud y de Adorno son interesantes porque nos permiten justamente ver esta psicología de masas que estuvo en funcionamiento en aquella noche y en general durante todo el periodo oscuro del nazismo en Alemania. Desde ya que lo que buscan estos autores es entender, de ninguna manera justificar. Ellos hacen el esfuerzo en explicar qué tipo de mecanismo se pudo dar, pero por supuesto cada ser humano es responsable de las acciones que toma, y hubo infinidad de decisiones morales o inmorales que los individuos tomaron a favor o en contra de los judíos, a favor o en contra de la libertad, a favor o en contra del régimen totalitario. Pero algunos pocos puntos quisiera marcar. Y por ejemplo, ellos plantean que hay mucha reiteración y poca verdad. En la famosa frase de Goebbels, miente, miente, que algo quedará, se encapsula algo de esto. Hablan de una emocionalidad y una puesta en escena, una teatralidad, donde poco importa el mensaje y el contenido y mucho más el vehículo de la traslación, donde de alguna manera los nazis tuvieron, y Hitler en particular, la capacidad de exportar sus neurosis psicológicas más profundas y hacer una catarsis a través de la propia masa que lo escucha, que delega en el líder justamente el atributo de la oratoria que ella es incapaz de gestionar.
y de cómo a veces lo grupal termina induciendo a conductas que en lo individual no se tomarían, cómo la patota se comporta de un modo que el sujeto responsable en su individualidad no llevaría adelante. En este sentido, el histericismo, la paranoia y la verborragia del líder permiten seducir a una masa de una manera bastante hipnótica. Y acá hay una gran paradoja, porque uno de los lemas más importantes de la época era Alemania despierta. Este era un lema hitleriano. Sin embargo, lo que hizo Hitler fue inducir a una ensoñación, a una sociedad entera, buscando chivos expiatorios fantásticos y empujando en última instancia a que los hombres y las mujeres de Alemania adoptaran conductas irracionales que iban en contra de sus propios intereses en pos de avanzar a lo largo de este ideario. Y aquí también es sumamente útil los famosos experimentos de Stanley Milgram y Solomon Asch, dos psicólogos en Estados Unidos que estudiaron cómo operó la psicología de masas a modo, para hacerlo bien brevemente, uno de ellos simplemente mostraba a varios entrevistados, digamos, distintas líneas con distinta altura y les pedían que identifiquen la segunda más alta. Y parte del experimento era que había, supongamos, 9 falsos encuestados y uno solo era el verdadero que estaba siendo estudiado, pero él no lo sabía, y todos los demás intencionalmente elegían mal el palo más alto, y a esta 9ª persona o 10ª persona, a pesar de tener la evidencia frente a sus ojos, a pesar de que era empírico y evidente cuál era el palito más alto, sin embargo elegía, al igual que los demás, uno de los más bajos, pues se sentía presionado grupalmente. Entonces, de algún modo acá, este experimento de Solomon Asch, más otro muy famoso de Stanley Milgram acerca de la obediencia debida, permitieron comprender, insisto, no justificar de ninguna manera, sino cómo la psicología de masas, cómo la presión grupal funciona frente a un líder de oratoria verborrágica perversa. Pero bueno, básicamente, y a la luz del tiempo que se está acercando a su fin, y sé que es un evento con un espacio acotado, yo tomaría como conclusión, de algún modo, las reflexiones relacionadas a esta Kristallnacht como el poder de la palabra, hasta dónde la oratoria impacta, impresiona y potencialmente puede ser dañina, y por esto es muy importante tener conceptualmente en clara la distinción esencial entre libertad de discurso, libertad de expresión versus discurso odioso o incitación a la violencia, que debe ser, por supuesto, combatido. Las democracias, por supuesto, trabajan con este tema continuamente. Y bueno, para cerrar, una frase de Michael Berenbaum, el editor de la Enciclopedia del Holocausto, quien él ha dicho que estudiar la Shoah, estudiar la Kristallnacht, estudiar estos episodios duros de la historia judía y de la historia universal, suponen un contacto duro con la muerte, pero que el estudio de estas muertes, en última instancia, es un servicio a la vida, como lo es conmemorar esta Kristallnacht, por lo que felicito nuevamente al Distrito 23 de la B'nai B'rith Internacional por ayudar a sostener la memoria, honrar a aquellos mártires de la Shoah y asegurarnos que esto nunca más vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Hola, ¿qué siento al hablar del Kristallnacht? Me duele, me indigna, me da rabia, porque no solo fueron destruidos los hospitales, los establecimientos, los almacenes, las casas, todos judíos, todos los lugares judíos, sino que también los propios judíos fueron asesinados, golpeados, lastimados, deportados o detenidos. Y a pesar de todo esto, que es muy grave, las autoridades no hicieron nada. Por eso me molesta mucho y me indigna. Cuando recuerdo Kristallnacht, en mi cabeza cruzan imágenes de sinagogas en fuego, torres rasgadas y personas muriendo. Pero considero que debemos aprender algo de esta sombría instancia en nuestro pasado.
para que no solo sea un triste recuerdo, sino una moraleja transmisible. Como bien nos lo recuerda el nombre de la noche, después de la violencia quedaron las calles llenas de cristales, resultado de las destrucciones. Si bien el cristal era residuo de daños irreparables, también nos deja un espacio de reflexión. Durante esa noche, cada uno de los cristales representaba a nuestro pueblo, una familia unida fuertemente por tradición y sangre. Al romperlos, los nazis pensaron que estaban destruyendo a nuestra familia, pero, aunque la forma del cristal haya cambiado, su transparencia se mantiene. De igual manera, aunque los nazis nos hayan dañado, nunca nos van a quitar lo más importante, nuestra esencia. La pandemia que atravesamos hoy en día ha sido difícil. Pensando en las circunstancias de este año, lo lógico sería creer que las comunidades se separarían y que nuestro pueblo perdería su conexión. Pero aquí seguimos, unidos no solo dentro de nuestras comunidades, pero realmente como un pueblo. Es por esto que de ahora en adelante, Kristallnacht no solo va a ser una noche sobre una tragedia, pero también un recordatorio que pase lo que pase, nuestra esencia como pueblo jamás va a desaparecer. Y al igual que como lo hicimos con los nazis, vamos a sobrevivir esta pandemia juntos. Primero vinieron por los comunistas, y yo no dije nada, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada, porque no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos, y no dije nada, porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Martin Müller. Considero importante como joven el recuerdo del Kristallnacht por diversos motivos. El Kristallnacht fue aquel evento que desencadenó una serie de actos inhumanos. El odio, la intolerancia y el miedo a lo desconocido fue aquello que llevó a la humanidad a un punto tan bajo. Como jóvenes, es importante asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Como jóvenes, es importante hablar, aunque no sea algo que nos esté sucediendo a nosotros. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que algo como el Kristallnacht no vuelva a pasar y que un evento como el Holocausto no se vuelva a repetir nunca. Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Un acontecimiento histórico que marcó el principio del fin. Para mí, el 9 de noviembre es un día de luto. Es el día que millones de judíos perdieron la esperanza. Fue el día que la violencia se convirtió en la norma. Recordemos la triste noche de los cristales para que no vuelva a suceder. Para mí, el Kristallnacht es el comienzo del exterminio del pueblo judío. No solo de las personas judías, sino también de sus pertenencias, sus casas, sus negocios, sus sinagogas y los Sifrei Torah. Nos conectamos con el Sefer Torah porque nuestro nombre no solo es Am Israel, sino también es Am HaSefer, el pueblo del libro. Por eso nos conectamos. Esto nos afectó más a nosotros, esta noche nos afectó a nosotros, porque estuvimos a punto de ser exterminados. Pero también afectó a los demás países, porque un año después estalló la Segunda Guerra Mundial. El año pasado, en mi clase de marcha, uno de los eventos que más me impactó fue Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Este día fue muy importante ya que fue el que dio el inicio a la Shoah. También, todas las personas que vivían en ese momento ahí no se esperaban lo que iba a pasar. No se esperaban que de un segundo a otro iban a destruir todas sus tiendas, todos sus libros, iban a quemar todas sus cosas. No se lo esperaban. Por eso, estoy muy agradecida de vivir en una comunidad y en un país como Panamá, que nos ha tratado tan bien en estos últimos años. De verdad que gracias a Dios vivo en un país tan increíble como la comunidad de Panamá. Kristallnacht para mí, yo siento que es el comienzo de lo que fue la Shoah. Es una fecha muy importante y hay veces que me pongo a pensar que Kristallnacht no fue ningún ataque físico
hacia los judíos, pero era moral. O sea, veíamos cómo quemaban todo, quemaban nuestros libros, nuestras tiendas, y hay veces que los ataques morales duran más y nos pegan más que los mismos que son físicos. Entonces, para mí es una fecha muy importante y hay que siempre recordarla para que no vuelva a pasar. Yo pienso que la Noche de los Cristales Rotos fue un evento y un día muy lamentable, y que ninguna comunidad ni nadie se merece que le destruyan todo lo que han construido con tanto esfuerzo, y que eso fue como destruir toda la cultura y como toda la historia de un lugar en una noche. Es importante recordarnos de los eventos que pasó en la noche de noviembre 9 de 1938 para asegurarnos que lo podamos pasar de generación a generación, y también para asegurarnos que nunca vaya a pasar un evento así en el futuro. Hola, mi nombre es David Levi Pascal Fischbach, soy estudiante del Colegio Moral y Luces Herzl Bialik en Caracas, Venezuela. En esta fecha se recuerdan más de 7.000 negocios judíos destruidos o dañados gravemente, 1.000 sinagogas quemadas y más de 30.000 personas arrestadas. Yo, aparte de recordar esto, le pongo nombre y cara a una de las 30.000 personas que fueron arrestadas, cuyo nombre es Max Fischbach, mi bisabuelo. Esto me hace pensar que cada año cuando se conmemora este pogrom, no solo recuerdo los sucesos exactos, sino recuerdo la historia de mi familia y de por qué y cómo estoy vivo, por lo que contaré cuál es mi nexo personal con esta conmemoración. En la noche del pogrom del 9 al 10 de noviembre de 1938, los oficiales de las SA o tropas de asalto nazis arrestaron a mi bisabuelo Max Fischbach en Klagenfurt, Austria, y fue deportado al campo de concentración de Dachau. Mi bisabuela, Frau Fischbach, llevó algunas de sus joyas a la Gestapo, pidiendo desesperadamente información sobre el paradero de su esposo, pidiendo su retorno. Luego de 2 meses, aproximadamente, mi bisabuelo fue soltado y regresó a su residencia. Este llegó totalmente cambiado, estaba irreconocible, tanto física como mentalmente. Al llegar, tomó la decisión de irse de Austria, porque según él, esta no era cualquier persecución, esta era la persecución y ellos tenían que escapar ya de ella. Al día siguiente fue a casa de sus suegros, la familia Bloch, y les dijo que se iba de Austria, preguntándoles si querían acompañar. Los Bloch se negaron. Sin embargo, mi bisabuelo fue al Ministerio de Relaciones Interiores a pedir pasaportes para mi bisabuela, para mi abuelo y para mi tía abuela. Estos se embarcaron en Hamburgo, Alemania, sin un destino cierto, en uno de los 2 conocidos como los barcos de la esperanza, específicamente en el Königstein. Así llegaron a un país llamado Venezuela. Y así fue como mi bisabuelo salvó a su familia, y es así como estoy vivo y contando la historia de él. En esta fecha, en especial, me parece que además de mantener en mente estos acontecimientos, se deben de contar, por lo que hago también un llamado a todas aquellas personas que tienen historias de sus familiares todavía por contar, para que aprovechen y las cuenten, porque así honramos a los sobrevivientes y a los que lamentablemente no sobrevivieron. Muchas gracias. Estimados todos, para finalizar, y luego de esta impactante intervención de nuestra generación de relevo, una reflexión. Si permanecemos callados frente al antisemitismo y ante cualquier otra manifestación de racismo, discriminación o intolerancia, volveremos a ver cristales rotos en las calles y no habremos aprendido ninguna lección. Los pueblos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Y como dijo Martin Luther King, al final recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Les damos las gracias a todos por su presencia. Tengan todos ustedes muy buenas noches.